Estimados estudiantes, que tengan un bonito día. Muy bien, ahora pues con el tema de la organización económica y la educación en el Inca, en el Incanat, pues en el imperio del Tahuantinsuyo. Vamos a hablar acerca de qué, acerca de la agricultura, la ganadería, ¿no? Los diferentes tipos de trabajo, herramientas que ellos utilizaron, diferentes tipos de productos, etc. Entonces, en este caso vamos a utilizar, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar acerca de la agricultura o de la economía. Muy bien. Dice que los incas lograron desarrollar una avanzada agricultura en el territorio cusqueño que era muy difícil, pero con una eficiente administración, ¿no? La población, los hatunrunas, los incas, los nobles, ¿no? Lograron trabajar, ¿no? Construyeron qué cosas para su subsistencia, ya que la población demandaba pues mayor producción. Pero para esto existe pues dos tipos de, por ejemplo, principios. ¿Cuáles eran los principios o rectores de la agricultura? O sea, los principios económicos eran la reciprocidad y la redistribución. Entonces, ¿qué cosa era la reciprocidad? Era un sistema de intercambio recíproco de mano de obra y servicios. Por ejemplo, era simétrica entre los miembros del ayllu, asimétrica entre el ayllu y el Estado. O sea, en conclusión, era la ayuda mutua entre los individuos, o sea, entre las personas, se daba donde se daba al interior de los ayllus. ¿Quiénes son los ayllus? Era la familia, ¿no? De los hatun runas. ¿Qué era la redistribución? La redistribución era el deber del Estado de devolver las riquezas generadas por la población hacia los nobles para obtener su colaboración y hacia el pueblo cuando sufrían algunos desastres naturales. En conclusión, la redistribución era la repartición de los excedentes de producción que beneficiaba pues al grupo de gobernantes. Entonces, eso era la reciprocidad. Acá, por ejemplo, vamos a ver la reciprocidad y la redistribución. Como podemos observar aquí, dice que la población prestaba su fuerza de trabajo en las mitas, ¿no? En las mitas, organizada por el curaca, como podemos observar aquí, en el medio está el curaca, quien devolvía, quien devolvía lo producido. El Inca también, ¿no? Aplicaba este sistema y redistribuía los bienes entre la población, incluso de las zonas muy lejanas. O sea, acá está el Inca, el curaca y el ayllu. Acá está el Inca, el curaca y el ayllu. Acá se observa muy bien. Entonces, ¿qué era la reciprocidad? El intercambio de qué? De los bienes y servicios. ¿Entre quiénes? Entre las comunidades. ¿Y qué era la redistribución? Entregar trabajo al Estado a cambio de qué? A cambio de bienes. Muy bien. Pues, ¿cuáles son los principales productos, ¿no? En el imperio incaico? Los principales productos, ¿no? Por ejemplo, ellos utilizaron, ¿no? Maíz, diferentes tubérculos, ¿no? Maíz, por ejemplo, ahí está la hoja de coca, diferentes tipos de productos, como podemos observar en esa imagen, ¿no? Está por las camote, la racacha, ¿no? Entonces, los principales, por ejemplo, productos, estaban los tubérculos, ¿no? En el tubérculos vamos a encontrar, por ejemplo, ahí en la imagen, papa, oyuco, yacón, arracacha, yuca, etc. En los cereales, por ejemplo, vamos a encontrar maíz, quinoa, cañigua, kiwicha, etc.
Por ejemplo, leguminosas, vamos a encontrar frijoles, famosos payares, el tarwi, etc. En oleaginosas, ¿no? Oleaginosos son los aceites, el maní, estimulantes que utilizaban mucho ellos, ¿no? Los estimulantes es el ají, del que se conoce hasta, por ejemplo, sembraban casi 40 tipos de variedades. Y también vamos a encontrar, por ejemplo, todo tipo de frutas, granadilla, ciruela, tuna, pitahaya, tomate, pacay, etc. De todas estas plantas, ¿no? La papa y el maíz era lo más importante, ¿no? Por ejemplo, los derivados del maíz era por el choclo, ¿no? El famoso mote, la famosa cancha, la humita, el zancu y la chicha, ¿no? Todos esos. ¿Cuáles son los derivados del maíz? Que, por ejemplo, del maíz podemos utilizar el choclo, no la mazorca, ¿no? El mote, ya cocido y pelado, etcétera. La cancha, tostado. La humita, por ejemplo, ¿no? Manjar de maíz tierno, molido. El zancu es como especie de mazamorra. La chicha, bebida, pues, de maíz fermentado, ¿no? Entonces, eso era la producción, ¿no? Los principales productos. La ganadería. La ganadería, ¿no? La ganadería peruana se circunscribió fundamentalmente en la crianza de ¿qué? De los auquénidos, inclusive exclusivamente la llama y la alpaca. La llama y la alpaca fueron domesticados, ¿no? por los incas, y por ejemplo, como especie de salvajes, era el guanaco y la vicuña, ¿no? El guanaco y la vicuña. Entonces, por ejemplo, estos animales prácticamente se alimentaban, ¿no? Del famoso icho, ¿no? Icho. Muy bien, entonces, estos animales, por ejemplo, eran utilizados, por ejemplo, como carga, ¿no? Como vestimenta, ¿no? Por ejemplo, sus excrementos, el estiércol de estos animales servían como abono y así, ¿no? Por ejemplo, o sea, de estos animalitos, servían como animal de carga, ¿no? La grasa era como especie de una medicina y a la vez la grasa servía como, por ejemplo, ¿no? Para diferentes tipos de uso. Su excremento era el abono, por ejemplo, su cuero, ¿no? De su cuero ellos podían utilizar como especie de sandalias, ¿no? De su lana, o sea, del hilo, hacían pues sus vestidos, etcétera. Y, por ejemplo, de los tendones de estos animales también podían utilizar utensilios, ¿no? Aparte de la carne de la llama, de la alpaca, ellos hacían pues el famoso charqui, ¿no? Entonces estos animalitos servían acá, como por ejemplo podemos ver, mira, la distribución, ¿no? Entonces estos auquénidos, camélidos sudamericanos, sus derivados, ¿no? Fertilizante, ya está. Como transporte, ahí está. Como alimento, muy bien, sustento para el hombre, ¿no? El famoso charqui. También como vestimenta, ahí está. También era como, por ejemplo, para las ceremonias, hacían como ofrendas, etcétera, ¿no? La organización de la economía incaica estuvo pues en formas de trabajo. El trabajo representó la actividad principal del imperio, que bien podríamos sintetizarlo en frase en la que dice, el que no trabaja, no come, ¿no? O sea, el que no trabaja, no come. Entonces, ¿cuáles son las tres formas de trabajo? El aini, la minca y la mita, ¿no? O sea, el aini, la minca y la mita. Entonces, ¿en qué consistía, por ejemplo, el aini? El aini consistía en el trabajo, por ejemplo, en el trabajo en el que se prestaba ayuda mutua, ¿no? O sea, era la prestación de servicios de mano de obra entre los miembros de un ayllu, o sea, de una familia, ¿ya? Entonces, la prestación de qué? De servicios de mano de obra entre los miembros de un ayllu. La minca, dice, era trabajo comunitario, obligatorio, ¿no? Se sembraban pues las tierras del Inca, trabajaban en las tierras del Inca.
Entonces, por lo tanto, la minca era un trabajo colectivo, obligatorio, a favor de la comunidad o ayllu. ¿Ya? Muy bien. La mita, esto sí era un trabajo duro, arduo. Este trabajo era obligatorio y por turnos para el beneficio del Estado. O sea, este tipo de trabajo que se realizaba para el Estado, ¿no? Algunos, por ejemplo, para la ganadería, algunos en la artesanía, algunos, por ejemplo, en la construcción de hidráulica, los andenes. El peor trabajo podría ser en la mita, ¿no? La mita, por ejemplo, en las minas, que ellos tenían, pues, ¿qué cosa? Traer oro, plata, etcétera, porque sabemos perfectamente que en este imperio existía, pues, cantidad de metales preciosos. Muy bien, ¿cuáles eran las características del trabajo? Las características del trabajo fue fundamental, pues constituía la única manera de dar tributo, o sea, tributo y generar riqueza. O sea, que el ayllu tributaba con su esfuerzo, con su trabajo. Era obligatorio, todos tenían que trabajar sin distinción de clase. O sea, en el Imperio Incaico no existía lo que es por ejemplo, hoy en día lo que es la ociosidad. Todos trabajaban. Era equitativo porque cada persona trabajaba de acuerdo a su capacidad. Era alternado porque consistía, ¿qué cosa? En periodos de descanso y variación en el trabajo. Las técnicas agrícolas. Las técnicas agrícolas, ¿no? Como podemos observar, básicamente ellos se dedicaron a ¿qué? A construir andenes, camellones, ¿no? Las holladas, etc. O sea que ellos trabajaron prácticamente la construcción de andenes, ¿no? La construcción de andenes. Por ejemplo, el historiador Luis Valcárcel ha explicado determinadamente la construcción de andenes para incorporar a la agricultura los flancos andinos o las faldas de las montañas. Los andenes aparecen como terrazas escalonadas sostenidas por muros de piedras, o sea, es como especie de escaleras de superficie plana y suelos muy fértiles, ¿no? Donde que ellos podían sembrar, ¿no? Cosechar. Muy bien, también, por ejemplo, ellos utilizaron para irrigar estos andenes las obras hidráulicas. Los famosos camellones o guaruguarus eran también terrenos artificiales construidos en las riberas de los ríos. También las holladas eran excavaciones en lugares desérticos y arenosos para aprovechar la humedad del subsuelo, ¿no? Eso básicamente para ellos para poder ganar terreno. Entonces, para todo esto se utilizaba, ¿qué cosa? El abono. ¿Y qué cosa era el abono? Prácticamente el excremento de ¿quién? De los animales, ¿no? O sea, en la sierra utilizaban como abono el excremento ¿de qué? De los auquénidos. También se empleaba el guano de la isla, ¿no? Habían también aylus que se dedicaban exclusivamente al acopio del guano. En el sur de Lima, por ejemplo, nos habla el cronista Pedro Cieza de León, vio sembrar ¿qué cosa? Maíz junto con, por ejemplo, con unas anchovetas, ¿no? Las anchovetas que los huesitos servían como especie de abono, ¿no? También, por ejemplo, utilizaron herramientas, diferentes tipos de herramientas, ¿no? O sea, nuestros antepasados utilizaron las herramientas como, por ejemplo, la famosa chaquitaqui que observamos acá, los hombres, ¿no? La chaquitaqui era especie de un arado para roturar la tierra, especialmente en los andenes para el sembrío de maíz. La raucana, esta es la famosa raucana, ¿verdad? La raucana, herramienta de palo curvo, que servía pues para quebrantar los terrones y desmenuzarlos. Lo manejaban mayormente las mujeres. La raucana era exclusivamente para las mujeres, ¿no? Mujer con maestría y rapidez que podía pues romper los famosos terrones o quebrantar.
Otra, por ejemplo, otra herramienta, ahí podemos ver la lampa. La lampa o azada, ¿no? Servía para quitar las hierbas que impidían, pues, el desarrollo de las plantas alimenticias. Y así sucesivamente. División del trabajo. El trabajo, muy bien, división de las tierras. Las tierras estaban distribuidas, ¿no? De la siguiente manera. Tierras del Inca, tierras del pueblo y tierras del sol. Las tierras del Inca eran las tierras que estaban destinadas para la manutención de la realeza y la nobleza, o sea, para los panacas reales, funcionarios y el ejército. El sobrante se le guardaba en, ¿no?, graneros y constituía en provisiones para casos de desastres o escasez, etc. Eran cultivadas mediante la famosa minca. Entonces, las tierras del Inca eran para la alimentación del Inca y su familia, la nobleza y el ejército, ¿no? Y las reservas. Las tierras del pueblo, ¿no?, prácticamente eran entregadas cada año, prestadas a los miembros del ayllu, cuyos productos les servían de sustento para su familia. A cada varón, o sea, cada varón recibía un topo, ¿no?, que equivale a 2.700 metros cuadrados, y aproximadamente. Y las mujeres la mitad, o sea, medio topo. O sea, quiere decir que las de tierra del pueblo, alimentación de los miembros del ayllu, un topo para quién, para el hombre, y medio topo para las mujeres. Entonces, ¿no? Eso eran las tierras del pueblo. Las tierras del sol eran aquellas cuyos productos estaban destinados al mantenimiento de los sacerdotes, las vírgenes del sol, y o sea, vírgenes del sol, las famosas agyas, y para la preparación de las ofrendas, ¿no?, o las ofrendas para las fiestas religiosas, y eran trabajadas mediante la minca también, ¿no? La minca, muy bien. Entonces, eso eran las tierras del sol. O sea, en conclusión, en pocas palabras, alimentación de los sacerdotes, de las famosas agyas, para las ofrendas y reservas. Acá, por ejemplo, podemos observar, ¿no?, en este cuadro, las tierras del Inca y de la nobleza, el ejército, todo el panaca real, ¿no? En las tierras del pueblo, familia de los Hatun-Runes. Las tierras del sol, personaje del culto, o sea, los sacerdotes y las reservas, ¿no? Las vírgenes del sol, etc. O sea, las tierras del Inca eran, por ejemplo, trabajadas ¿por quién? Trabajadas por el pueblo para el sustento del Inca, ¿no? Y a toda su familia. Y las tierras del sol eran trabajadas por el pueblo también para el sustento ¿de quién? De los sacerdotes y las famosas agyas o vírgenes del sol. Muy bien, entonces acá, por ejemplo, podemos observar en este cuadro. Las colcas. ¿Qué cosas eran las colcas? Las colcas eran como una especie de depósitos, ¿no? Las colcas, los tambos y las piruas. ¿Para qué? Para poder almacenar alimentos, ¿no? Para eso servían, pues, estos famosos almacenamientos de excedentes, ¿no? Las colcas eran depósitos estatales de alimentos. Los tambos eran posadas en los caminos para servidores del Estado, y las piruas eran, pues, almacenes familiares. Y todo lo que esto lo administraba era, pues, el famoso Colca Mayor, ¿no?, encargado de mantener y vigilar estos famosos almacenes. Y en los famosos quipus, ¿no?, los quipus, ¿no?, llevaban la contabilidad de los bienes, ¿no? Acá estas cuerditas, por ejemplo, los quipus, era la contabilidad incaica, fue llevada minuciosamente en unos instrumentos de lana o de algodón llamados quipus,
Estos instrumentos consistían en un cordón grueso horizontal y de longitud variable, del cual pendían numerosos cordones delgados y verticales. Estos tenían nudos de diferentes clases y colores y algunos cuerdecillas, ¿no?, sobre la que uno podía contabilizar. ¿Y quiénes eran los maestros, los amautas de esto? Eran los llamados los quipucama, los quipucamayo. Y los que administraban o los que vigilaban las colcas o los depósitos eran los colcacama, los colcacamayo. Entonces los quipus le llevaban, ¿quiénes? Los quipucamayo. Eran los maestros quienes llevaban pues la contabilidad del Estado del imperio del Tahuantinsuyo. La educación incaica. En la educación incaica tenemos, por ejemplo, de dos formas, ¿no? La educación incaica. Tenemos, por ejemplo, la educación del, por ejemplo, estatal, o sea, de lo que recibían todo lo que era, por ejemplo, todas las familias del Inca, todo lo que es la nobleza, ¿no? Que tenían que estudiar. Y en cambio, por ejemplo, la educación informal era pues la educación del pueblo, ¿no? El pueblo donde que enseñaba. Muy bien, entonces, hablamos acerca de la educación incaica, del Estado. En la educación en el Estado, pues prácticamente estaban, por ejemplo, ¿no?, dos instituciones, el Yachayhuasi y el Akyayhuasi. En el Yachayhuasi estaban quienes estaban exclusivamente, pues, ¿no?, los hijos de quién, de la nobleza, todos los varones. Y eran pues enseñados por quienes, por los amautas, ¿no? Los amautas eran especie de maestro, ¿no? Los arabicos, los quipucamayo, etc. Entonces, ¿qué significa Yachayhuasi? Yachayhuasi significa la casa del saber, ¿no? La casa del saber. Y, por ejemplo, el Akyayhuasi era pues la casa de las escogidas, ¿no? La casa de las escogidas era pues el famoso, el Akyayhuasi, donde que enseñaban las famosas mamaconas a las famosas vírgenes del sol, ¿no? Entonces, eso era la educación incaica. Mientras, por ejemplo, en la educación, por ejemplo, del pueblo, el pueblo prácticamente eran, pues, ¿quiénes eran sus maestros? Eran sus propios padres, que ellos enseñaban, pues, a sus hijos, ¿no? Eran, que impartían, ¿qué cosas? Por ejemplo, lo que es la moral, ¿no? Amajeya, que no seas haragán, o sea, no seas ocioso. Amasúa, no robes, o sea, no seas ladrón. Y Amayuya, no seas, ¿qué cosa? No seas mentiroso, ¿no? O sea, se les testimoniaba conocimientos prácticos sobre la agricultura, ¿no? Las técnicas, ¿no? Por ejemplo, el conocer la naturaleza, todo eso enseñaban, pues, por ejemplo, los padres, ¿no? Entonces, el Yachayhuasi era la casa del saber, similar a un colegio, ¿no? A un colegio donde se educaban los hijos de los nobles bajo la dirección, ¿no? ¿De quién? De los amautas, de los arabicus y de los quipucamayo. Muy bien, por ejemplo, ¿qué es lo que ellos llevaban? ¿No? Por ejemplo, enseñaban religión, arte militar, el manejo de los quipus, la historia de sus antepasados, la educación en sus asuntos técnicos y ejercicios físicos. Cuando ellos, para poder terminar, graduarse, ¿no?, culminaban con la ceremonia del Huarachi, ¿no?, en la que se evaluaba la personalidad del joven para destinarlo
a qué determinadas funciones iba a ingresar. Los encargados de transmitir los conocimientos de estos jóvenes eran ¿quiénes? Los amautas, ¿no? Eran una especie de maestros. También estaban los arabicos. ¿Y quiénes eran los arabicos? Eran los poetas, ¿no? ¿Y quiénes eran los quipucamayo? Eran los especialistas en el manejo y la interpretación de los quipus. O sea, los estudiantes que no aprendían la lección eran castigados con azotes en los pies. Lakyawasi significa la casa de qué? De las escogidas o las sacras, conformada por mujeres, ¿no? Prácticamente por mujeres jóvenes y muy hermosas e inteligentes, que eran pues seleccionadas desde muy niñas, ¿no? Aproximadamente de 9 a 10 años para ser internadas en estas instituciones. La principal función en el Cusco, ¿no? En el cual a ellos pues les enseñaba qué cosa, a elaborar textiles, preparar chicha, todo lo que es la parte, los quehaceres domésticos y cultos religiosos. A todas ellas, pues algunas de ellas se les denominaba pues, eran las vírgenes del sol, ¿no? Ya sé. Entonces, eso era la educación de la nobleza. Mientras la educación popular, que era del pueblo, ¿no? Popular, fueron la de la educación prácticamente el pueblo que enseñaba, pues, por ejemplo, los propios padres y sus madres, ¿no? Madres que enseñaban a conocer la naturaleza, a realizar las tareas esenciales, a ejecutar los ritos, prácticas, usos, costumbres de todo lo que es de toda la población y más que nada lo que es la moral, ¿no? Ama aquella, ama súa y ama yuya. O sea, no seas ociosito, no seas, ¿no? Ladroncito y no seas mentiroso. Por ejemplo, también la crianza de los animales, las artes, la religión, etc. Entonces, todo esto sería pues nuestra exposición, queridos estudiantes. Será pues conmigo hasta la próxima clase. Muy buenos días, estimados estudiantes.